Hola, muy buena tarde a todas, a todos. Pues nuevamente estamos aquí en estas mesas de análisis. Bueno, pues hoy estamos terminando el mes de octubre. Vamos corriendo al fin de año. Es martes 31 de octubre del 2023. Entonces, bueno, recordándoles, estamos en el canal de YouTube para que se puedan suscribir y nos puedan apoyar con este proyecto. Ahorita no estamos transmitiendo en YouTube precisamente porque nos hace falta que puedan suscribirse para ayudarnos a transmitir en vivo. Ya posteriormente lo subiremos a YouTube y ahorita estamos transmitiendo desde SIC/Tertulias en Facebook. Entonces, bueno, hoy estamos en nuestra mesa de análisis de los martes y pues tenemos un tema importante que pues siempre nos gusta abordar los temas importantes. Tenemos aquí pues el tema de hoy, la lucha del ESME, buscando la justicia en 14 años de injusticia que han sufrido los compañeros trabajadores. Y pues desgraciadamente el tema de los trabajadores de Luz y Fuerza, con la brutalidad que fueron, diríamos, retirados o despojados de sus cargos, pues es un tema que es emblemático, pero no quiere decir que sea el único tema, desgraciadamente, en nuestro país que sufre la clase trabajadora. Entonces, ahorita, bueno, por ahí tenemos buenas, diríamos, esperanzas, a ver qué nos cuentan aquí los especialistas, sobre todo el compañero que nos acompaña, Mario Benítez, que nos trae aquí pues siempre las noticias más frescas de esta lucha importante. Y pues tenemos, aparte de que él es licenciado en Economía, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de México, tenemos también al ingeniero Marco Antonio Alvarado, también es parte del ESME, también de los afectados, que nos hacen el favor los tres y el honor de estar con nosotros para este tema. Y bueno, nuestro clásico, nuestro fraterno amigo, el maestro Francisco Javier Guerrero Mendoza, que también nos hará el favor pues de hacer comentarios al respecto pues de en estos 14 años cómo ha transcurrido esta lucha, viéndola desde la parte, digamos, de antropología, de historia de nuestro país. Por favor, voy a darle la palabra aquí al compañero Mario Benítez para que nos pueda apoyar. La vez pasada tuvimos una mesa también interesante con compañeros que inclusive nos dejaron un decálogo, Mario, de propuestas que hicieron pues este grupo pues al gobierno actual. Por favor, Mario. Sí, gracias por el espacio y gracias a todos los que nos puedan escuchar y difundir y replicar esto, porque pues los trabajadores no tenemos una proyección a nivel mediático, nos falta bastantes espacios, nos falta cámara, micrófono, que se escuche la voz de los trabajadores, y agradezco profundamente a los organizadores, Angélica, aquí a los panelistas, pues este momento. Recientemente todos presenciamos el debate respecto a los fideicomisos en los ministros de la Suprema Corte, y bueno, ya está bastante ventilado el abuso, la cantidad de millones que se llevan en los lentes, en las comidas, en la toga, el birrete, todo eso, pero se ocupó para denunciar o para lograr que se avanzara en la opinión pública una decisión de dejar de sostener estos lujos. Se utilizó como un argumento lo que estos mismos ministros desde la Suprema Corte cometieron con Luz y Fuerza, porque salieron a alegar que estaban en defensa de los trabajadores, de sus intereses, estaban profundamente preocupados por el trabajador, y esto es un acto de profunda hipocresía. En la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en distintos columnistas, opinadores de los temas, se utilizó el caso de Luz y Fuerza para decirles a ellos que eran hipócritas,
que eran cínicos, que cómo se atrevían a decir que están defendiendo a los trabajadores cuando avalaron el despido de 44,000 obreros hace 14 años. Entonces no les queda ponerse disque a defender trabajadores cuando ellos los han afectado. No hablo de una casta de ministros, hablo de 44,000 hogares. Entonces eso nos pareció relevante que se volviera a conocer el caso de Luz y Fuerza y este despido, pero la justicia no llega. O sea, la denuncia no es hacer justicia. Usarnos de argumento no es hacer justicia. La justicia es reparar el daño. Y ahí tenemos todavía a los damnificados de ese huracán neoliberal, porque también hay hipocresía en estos medios de comunicación denostando pues lo que está ocurriendo en Acapulco, en la costera, con este fenómeno del meteoro, del huracán que devastó hoteles, colonias así, y que ¿dónde está el gobierno? Y están dale y dale y dale con que el gobierno es omiso, que es indolente, que es insensible, lo cual es falso, Pero yo también les quiero recordar, aquí hubo un huracán neoliberal que devastó 44,000 hogares, que también cobró vidas, que destruyó los bienes que por años teníamos nosotros en nuestra propiedad, como la casa, el departamento, un auto. Todos tuvimos que deshacernos de una riqueza para poder sobrevivir a ese huracán neoliberal que también nos arrebató la educación de nuestros hijos, que despojó los alimentos, que el daño todavía lo tenemos encima y somos los damnificados de ese huracán neoliberal. Entonces, por muchos lados, yo simplemente quiero decirle a través de este micrófono al pueblo de México, se tiene que hacer justicia. Desaparece Luz y Fuerza y nos vendieron la idea de que CFE es la que se encarga de atender la zona centro, que era de la extinta Luz y Fuerza, y no es CFE. En lugar de CFE hay más de 9,000 empresas privadas que hacía la labor de una empresa pública. Más de 9,000 de 2014 a febrero del año pasado. Actualmente son más de 10,000. Entonces, no es CFE, son 10,000 empresas privadas. Quiero agregar un dato adicional, porque estas empresas privadas se le está presupuestando lo que resulta en el presupuesto de egresos de la Federación, que se está debatiendo ahorita en las cámaras. O sea, como todos sabemos, el gobierno, el Estado tiene que recaudar de impuestos, todos pagamos impuestos. Si trabajamos el ISR, si tienes una casa, una boleta predial, si tienes un auto, pagas una tenencia, si consumes, pagas un IVA, nadie se escapa. Incluso la palabra impuesto viene de que se impone. No te lo consultan, tienes que pagar, todos pagamos. Y aparte del recurso público como el petróleo. Y así, el gobierno recauda y esa es la política de ingresos. Eso ya se aprobó. Se va a aprobar los egresos. ¿Qué hace el gobierno con todo ese dinero? Porque efectivamente no es del gobierno, ese dinero es del pueblo. Y se tiene que devolver al pueblo en educación, en salud, en carretera, en infraestructura, en cultura, en tener fondos de previsión, etcétera. Ese dinero es de todos. Ese dinero era también para las empresas públicas. Le daban a Luz y Fuerza en el año 2008 29,000 millones de pesos. Con eso Luz y Fuerza tenía encendida la ciudad y el Valle de México, con 29,000 millones. ¿Saben cuánto le están dando ahorita a los privados? Para la misma zona. En el año 2020 les presupuestaron 237,000 millones. De 29,000 a 237,000 millones. Para hacer lo mismo, para tener prendida la ciudad. Entonces, prender la luz del Valle de México y darle la energía a la fábrica, a la escuela, al hospital, no cuesta 237,000, cuesta 29,000. En el año 2023 le presupuestaron 182,000 millones. Esto es 500% más de lo que se le asignaba a Luz y Fuerza. Entonces, pues es mejor una empresa pública que 9,000 privadas. Una empresa pública te costaba 29,000 millones. Hoy estamos pagando 182,000 millones. El pueblo de México. Y esto se refleja en los recibos. Entonces la gente está pagando
Y le digo al pueblo, mira, pueblo de México, si yo pudiera dirigirme a todo el pueblo de México, antes pagabas 29 mil millones por la energía eléctrica. Todos en el Valle de México, no hablo a nivel país, hablo de la zona centro, 29 mil millones. Hoy, pueblo de México, estás pagando 182 mil. ¿Qué prefieres, pueblo de México? ¿Pagar 29 mil o pagar 182 mil? ¿Qué prefieres? ¿Una empresa pública o 9 mil privadas? ¿Qué prefieres? Y esa es la cuestión, porque está bien, nos masacraron laboralmente hace 14 años. ¿Y cuándo se repara el daño? ¿Cuándo? Y esa es nuestra exigencia ahorita, con profundo respeto al gobierno, al presidente, con profundo respeto. Solicitamos que se haga justicia. Ya nos dieron jubilaciones y yo también, y yo sé decir gracias, ¿eh? Yo no tengo ningún empacho en encontrar en el gobierno la escucha y la atención y saber decir gracias, sí, porque hay 9,000 hogares, 7,200 ya están recibiendo su jubilación, los demás están en proceso de hacerlo. Pero imagínense, 14 años después de no recibir un derecho, alguien te lo repara. Y eso es buenísimo, eso es importante. Pero tenemos hermanos de clase, obreros, pues, y también de sangre, porque somos familia electricista, que están esperando el trabajo. Y entonces, que salgan las 9,000 privadas. Es mejor contratar a 9,000 obreros que 9,000 empresas privadas. Es mucho mejor. Y un dato adicional, y perdón que abuse, pero miren, en estos momentos de desgracia, en Acapulco, por ejemplo, ¿dónde están las 9,000 privadas? En lugar de nosotros, Luz y Fuerza, y sus trabajadores, estarían levantando todas las torres de transmisión, los 10,000 postes que se cayeron, todas las líneas que hay que tender, eso lo estaría haciendo el obrero electricista del ESME. Pero no tenemos el trabajo. Claro. ¿Dónde están las privadas? Haciendo lo que deberían hacer. ¿Dónde está Mitsubishi? ¿Dónde están Iberdrola? ¿Dónde están? O sea, les vale gorro el pueblo. Si fueran ganancias, irían. Pero hay que dar. Eso es rescatar al pueblo, eso es rescatar a México. Ni la empresa de Martín Fénix, ni Fénix, la empresa de Martín, ha mandado una pinche cuadrilla, perdón, ¿eh? No está bien. No ha mandado nada. Y eso está muy mal. Por todos lados, Angélica, es mucho mejor que regrese una empresa pública. Por todos lados. No le veo ningún elemento que vaya en contra de una política de austeridad, en contra de una justicia. Ya voló Mexicana, ¿no? Mexicana de Aviación. 3 años después, ya voló, ya la rescataron. ¿Y nosotros? Claro. En fin, ya no me quiero extender más. Muchas gracias. Aquí estoy atento. Gracias, Mario. Bueno, como siempre, ¿no? Luego ahí se pone el dedo en la llaga, ¿no? Precisamente de las injusticias y bueno, también problema, diría yo, ¿no? Esta inmoralidad, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia con los sueldos que perciben, las prestaciones, los privilegios y que pues a la fecha siguen intocados. Entonces sí hay mucho que hacer, digo, aparte de que los compañeros trabajadores de Luz y Fuerza puedan recibir de nuevo sus plazas, recibir todos totalmente también sus jubilaciones, pues también que haya pues justicia en este sentido de la Suprema Corte, disque de justicia, que ya no tenga ese tipo de privilegios que son además vitalicios, tengo entendido, ¿no? Aunque se jubilen, pues ellos siguen siendo privilegiados, sus familias, en fin. Entonces, bueno, se me ocurre, pues, en Inglaterra, en algunos países todavía sí, pero muy pocos, están los reyes, pues aquí tenemos ese tipo de reinados, ¿no? Y faraones, más bien. Son faraones y bueno, pues creo que no está el horno para bollos, creo que no es el país precisamente donde se puede dar el lujo de mantener a semejantes parásitos. Entonces, pues me gustaría darle la palabra aquí al ingeniero Marco Antonio, pues también que
que nos pueda él comentar. No vino o no ha llegado un ponente que también es de el Consejo Regulador de Energía. Ya lo buscaremos para en otra ocasión con tema igual de energéticos, que ya nos acompañó ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Pero ahorita quisiera que aquí el compañero Marco Antonio, ingeniero electricista, nos pudiera comentar estas situaciones también que no tenemos todavía resueltas de ser autosustentables en electricidad. Se habla mucho, por ejemplo, en las mesas que hicimos de energéticos, de los, por ejemplo, el litio, ¿no? La eólica, en fin, y pues ya se propone, de hecho, la futura presidenta, ¿verdad? Claudia dice que va a apoyar estas energías limpias, pero pues me gustaría que él precisamente pudiera abordar aquí este tema, que es un poco una falacia, ¿no? No es solamente que existan, siempre han existido nuestros elementos energéticos, como es el litio, como toda la energía solar, en fin, pero pues no es la solución. Entonces estamos obligados a tratar de rescatar pues a la compañía para el pueblo, para los trabajadores y no para los extranjeros ni para los ricos, ¿verdad? Y aparte, pues poner los pies en la tierra con esto de los energéticos, qué es realmente lo que procede, qué nos sirve, cómo funciona. Por favor, Marco. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación aquí al colectivo, muy amables. Y bueno, pues yo empezaría diciendo, y quiero reiterar antes de entrar a eso de la tecnología nueva y todo esto, reiterar lo que mi compañero Mario Benítez, quien agradezco que esté aquí, es un símbolo de lucha en toda la lucha electricista de todo el tiempo, o sea, como activista no de ahorita, de todos muchos años, ¿no? Él no me conoce y todo porque no teníamos mucho que ver en la chamba, pero nos hemos conocido a lo largo de la lucha. Bueno, ese mito de que la iniciativa, de que todo el sector privado es mejor que el sector público, sigue siendo una falacia, pero se le sigue repitiendo a la gente como si lo que el privado fuera idóneo, fuera maravilloso y todo. Eso no es cierto. Atrás del todo el sector privado hay afán de lucro y en la electricidad, que es un elemento estratégico, no puede ser como cualquier artículo, no puede ser manejado por privados. Entonces, desde luego que mi clamor es de que, por ejemplo, el Sindicato Mexicano de Electricistas es un sindicato con más de la centuria de lucha que tiene, que fue ejemplo, incluso cuando estaba la época de la Unión Soviética, mi padre fungió como secretario de Trabajo en la época de Palomino, un dirigente muy notorio de aquellos años 60 y fines de los 50, decía que vinieron gente de los países socialistas a ver nuestro contrato colectivo como un ejemplo, ¿no? O sea, nomás imagínense de lo que estamos hablando. Pero eran otras épocas. Desafortunadamente, como dice Mario, llegó el huracán neoliberal y empezó a apabullarnos en todos los sentidos y a desmontar toda la serie de más de 1,300 empresas públicas, pero esta, que era una joya de la corona del Estado mexicano, Calderón llegó o sea, con el golpe de un decreto totalmente disfuncional, ilegal, que se puede controvertir, bueno, pues echó fuera a más de 44,000 familias, con lo que ya nos dijo Mario. O sea, se fue a la tristeza y al despojo a todas las familias, pero aquí estamos resistiendo. Yo sí pido también a este gobierno, con todo el respeto del mundo, que el sindicato, en las próximas elecciones que vendrán más adelante, pues sea una elección que lo verifique, que sea democrático, porque en la anterior ocasión, en una elección totalmente anormal, irregular, violenta, se violentaron a muchos compañeros en esa elección del 2019, yo estuve ahí, a mí nadie me lo platicó, o sea, se echaron a muchos, ¿no? Hubo mucha controversia. Y cuando se recurrieron a los procesos de rendir cuentas, pues no tuvimos éxito. Finalmente se le dio la toma de nota a este señor Martín Esparza, que hoy le decimos desde aquí es un charro empresario, que usufructúa todas las instalaciones del sindicato, saca provecho para él y su camarilla y sus familiares, lo cual es totalmente injusto, ¿no? Claro, yo agradezco y aplaudo el logro que se logró con esta, vamos a decir, no es una jubilación en sí, es una compensación que se le dio a compañeros de más de 19 años, muy bien,
Sí, pero todos los compañeros que se quedaron abajo de esa edad, pues están sin posibilidades. Y lo que dice mi compañero Mario, sí, es que esas empresas privadas aquí que de alguna manera se ponen el overall de CFE, pero no son CFE, o sea, están haciendo un trabajo de facha y debería de ser el trabajo que lo realizaran nuestros compañeros porque tienen la capacidad del conocimiento y sería un regreso al trabajo, sería un regreso justo. Estamos en la lucha y desde aquí yo lo pido también con respeto, pero con mucha vehemencia. Necesitamos ese regreso al trabajo y espero que seamos oídos. Me paso a lo siguiente que tú me dices. Mira, bueno, no está el maestro Alonso Romero, pero rápido voy a ser esquemático. El litio, sí, el litio ahí está, es imprestado, es un material que está ahí. Yo nomás la pongo así. A ver, el litio supone una explotación minera que supone la depredación de un lugar, ¿no? Como lo estamos viendo en el círculo que está ahí, Bolivia, Argentina, estos países, Chile, pero que tienes que depredar. Ahora, la batería nada más para un coche eléctrico o para muchos otros fines, nada más lleva litio. No, lleva muchos otros elementos, lleva cadmio, lleva níquel, lleva plomo y otros más. ¿Eso qué supone? Otras explotaciones mineras, ve tú a saber dónde. Dañamos la naturaleza. Ahora, un coche eléctrico, ¿cuánto cuesta ahorita? ¿Quién lo puede comprar? Solo las élites, nada más. No lo puede comprar a nivel de pueblos, no se puede comprar. El último dato que yo vi, si tú tienes ahorita un coche eléctrico aquí en México y nos vamos a ir a Acapulco, por decir algo, no llegamos a Acapulco, tenemos que recargar en Chilpancingo y no hay una infraestructura de ya no gasolineras, sino electrolinerías. Imagínense el dineral que se requiere para dejar las gasolineras a un lado, meter electrolinerías. Además, el carro no es como la carga de gasolina que en 10 minutos ya te vas. Eso tienes que estar 3, 4 horas. O sea, no es realmente algo práctico que ahorita tengamos. Mira, el ejemplo de las eólicas y de las solares yo lo pongo con lo que pasó en Europa, en Alemania, que ellos se quisieron ir a lo verde. Ese es un ejemplo que no lo quieren ver y no se discute en los medios, desde luego que no, porque atrás de las energías verdes hay gran negocio, hay un negociazo. Alemania dijo, apagó ellos no, fíjate, toda Europa en su conjunto es un enano energético, porque no tienen petróleo, porque no tienen gas. Hay casos como Inglaterra, que hay en el mar que a ellos les corresponde, tienen petróleo, ¿sí? Pero no es en masa como a nuestro país nos dotó la naturaleza de tener petróleo. Bueno, entonces ellos decidieron apagar sus plantas nucleares, ciclo combinado con gas que compraban a Rusia, que bueno, ya ahí no me meto, pero pues tontamente se lo venden varias veces más a Gringolandia, etcétera. Pues no pudieron, porque en las épocas de calor, a las olas de calor que llegan en estas épocas a Europa, no hay suficiente aire para mover los ventiladores, como yo les llamo. Y las plantas solares son intermitentes, no generan corriente alterna, generan como la corriente de una pila. Entonces hay que poner equipos para transformar de directa, alterna. Esa es una bronca. No le meten eso, un sistema eléctrico como el de nosotros y de esos países también. Imagínense, todo el país necesita tener, para que tengamos esa estabilidad, mira esos foquitos, la computadora, etcétera, con estabilidad tenemos que el voltaje y la frecuencia deben ser bien estables. Y eso lo logras con generadores grandotes. Es decir, movidos por agua, por la combustión de gas, o por vapor, o por energía nuclear. Aquí tenemos ejemplos de esos 4. Entre lo que era Luz y Fuerza y preferentemente CFE, porque está en todo el país, tenemos el parque de plantas con los cuales hemos llevado. Yo les digo un dato que es importantísimo. Hasta antes de la época neoliberal, No fue la luz que nos falló, por ahí nos apagaron. Nos apagaron, ok. Hasta antes de que llegara este huracán que bien comentó Mario, neoliberal, entre CFE y Luz y Fuerza llevábamos todo el país a su parque industrial, a su parque comercial, es decir, todo lo que son comercios, todo lo que son oficinas, todo lo que son unidades habitacionales, y entonces no había necesidad de nada. Aquí fue un circo que se inventaron cuando llegó desde Salinas y que empezaron a meter leyes para darles oportunidad a privados a que te voy a generar como productor independiente y una serie de figuras que establecieron que son engañosas, son falaces, se oyen así como muy apantalladoras y mucha gente. Yo conozco muchos que dicen, no, es que el privado, mires, no, eso no son tonterías, son falacias y sofismas que podemos aquí en una mesa
en debates contra ellos. Bueno, pues no les funcionó en la Alemania. Entonces, cuando vinieron las heladas, ¿sí? Estoy hablando antes de la guerra de Ucrania, tuvieron que agarrar y decir, no podemos más. Y vino la guerra contra Ucrania, entonces les dijeron, porque Europa está diciendo todo lo que le dice Estados Unidos, ya no le compres a Rusia, pues se quedaron sin el gas barato. Entonces dije, y ahora ya no podemos alimentar a todo nuestro pueblo, porque nunca pudieron con verdes y solares, siempre tuvieron el respaldo de nucleares y de Francia que les conecta con líneas de transmisión, pero eso no lo dicen, creen que es el milagro verde, no hay ningún milagro, no es cierto, eso es una falacia. Ahorita funcionan, como no tienen más que nucleares, funcionan con carbón, plantas de carbón, que esas sí son muy contaminantes. Bueno, el país que me vino a decir que tenía que seguir la ola verde, pues ya no lo sigue. Ya no lo sigue y ahora está con plantas de carbón. Bueno, es un cuento chino. Aquí, si ustedes se acuerdan, el año pasado que se estaba tratando de pasar la reforma eléctrica en 2022, ¿sí? Hubo un parlamento abierto. Yo quise participar, no se pudo, bueno, pero sí había un bloque de este lado que daba todos estos parámetros, que la energía verde es más cara, porque ellos dicen, es que somos más baratos arrancar una verde, en apariencia, porque gracias a la ley de Peña Nieto, de la reforma energética de 2013, que nosotros ya estábamos fracturados por lo que nos había hecho Calderón, que no pudimos dar el respaldo, y el pueblo también estaba un poco dormido, ¿no? También es cierto. ¿Qué sucedió ahí? Pues que ahora, en vez de despachar quiere decir que en la mañana muy temprano, desde las 5 de la mañana, tanto en el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía de CFE, o lo que era Sistema de Luz y Fuerza, vamos a ver qué plantas arrancamos, porque va a empezar a demandar la carga. Todos empiezan a prender las luces de aquí, de allá, etcétera. La industria empieza, etcétera. ¿Qué plantas en eso? Pues la ciclo combinado, las hidroeléctricas, vapor, etcétera. Hoy, con esa ley que nos puso Peña Nieto, tenemos que darle preferencia a los privados. Y muchos privados están con esas. Sí, pero, y dicen la falacia, es que es más barato. ¿Sí? Pues ese es el costo parcial, pero si tú ves el costo total al final del día, aparte con una trampa, con eso no quiero ser muy profundo porque es enorme. Dicen, somos bien baratos. Sí, pues resulta que no, porque al final del día dice, ¿quién fue el que produjo más caro? Pues Iberdrola. Pues a todos los que tenían un precio menor de antes, les pagan el precio de Iberdrola. Eso implica, como dijo Mario ahorita, esos datos que dio valiosísimos de 29,000 millones a más de 183,000 millones, ¿sí? Bueno, pues en este caso, ahorita, por no aprobar esa reforma, porque no tenía Morena el número, ¿sí? Entonces, ahorita lo que se hace es pagar alrededor, yo tengo un dato que es variable, entre 450,000 a 530,000 millones de pesos se les tiene que pagar a estos amiguitos, de nada, porque son los contratos que hay que cumplir, que están pues en una ley que puede ser muy legal, pero me parece muy ilegítima. O sea que eso tenemos, el siguiente gobierno, en compañía de nosotros los electricistas, debemos de empujar para doblar esta reforma, para apoyar la reforma y tirar ya lo que Peña Nieto todavía nos está rigiendo. No, yo ahí la dejo y en verdad tenemos que seguir apoyando al sector eléctrico. México tiene petróleo, México tiene uranio, que es otro tema que Alonso lo sabe, porque tenemos uranio y hoy se podría también, yo más que el litio, en el uranio yo creo que podemos tener buenas plantas, ¿sí? Bien manejadas, operadas, hoy los reactores son muy seguros y tener totalmente una soberanía energética. Entonces, yo ahí la dejo para darle la oportunidad. Gracias. Gracias, Marco. Sí, precisamente, bueno, ya tendremos otras mesas sobre este tema. Sí se habló de cómo podía uno ser autosuficiente, ocupando precisamente como apoyo lo de las energías nucleares y esto. Y bueno, como decía aquel comercial, eso ya es otra historia, porque por ahí no se hace por depender todavía de Estados Unidos, ¿no? Hay otros intereses, hay otros datos. Pero bueno, como dice Marco, sí es cierto, pues esto del litio, por eso me gusta comentarlo, pues es un cambio de infraestructura de toda la república, ¿no? Porque de las carreteras los autos eléctricos son más anchos, son más pesados para soportar el peso de las baterías. Aparte de todo lo que dijo aquí el ingeniero, y pues las carreteras en las calles, todo, pues ya ni cabemos. Entonces, bueno,
agrandar el peso o hacer muchos camioncitos para que lleven las cargas, por ejemplo, en el caso de trailers. En fin, es todo un tema que ya abordaremos más adelante. Pero bueno, ahorita a ver qué nos comenta aquí Javier con estas cosas que nos ha dicho Mario, que nos ha dicho Marco, a ver qué nos puede aportar Javier. Y pues sobre todo también me interesaría, aparte de lo que él ponga énfasis en el apoyo pues a los trabajadores, que aún todavía está pendiente la justicia, está en proceso, pero todavía está, pues que ya podamos cantar victoria y hacer una fiestecita ahí para festejar, ¿verdad? El éxito, que haya justicia en el país, pues ya estaremos aquí también haciendo el comentario. Pero con obviamente gratitud, ¿verdad? Al gobierno que dé totalmente el visto bueno, la luz verde para que se regrese a los trabajadores mexicanos, a la clase trabajadora, pues lo que es del pueblo y lo que el pueblo paga. Entonces, a ver, Javier, ¿qué nos dice sobre estos temas? Y también por lo de la Suprema Corte, que no es cosa menor, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer también ahí para fortalecernos todos, que sería lo idóneo, ¿no? Que nos uniéramos toda la sociedad, todos los grupos para defender lo que es del pueblo, de la clase trabajadora, que es la más perjudicada. Por favor, Javier. Sí, gracias por la invitación. Bueno, pero antes del pavoroso huracán neoliberal que dice el compañero Benítez, una tormenta tropical que inundó de un pestilente aroma de toda la República Mexicana, un olor tipo PRI, ¿no? Y entonces, claro, el huracán neoliberal yo creo que tenía categoría 10, no sé si existe la categoría 10, pero era categoría 10 realmente, y realmente dejó el país en ruinas. Pero antes existió esta tormenta tropical pestilente APRI, y recordando que ahora varios compañeros trabajadores electricistas tienen esta especie de jubilación, hay que recordar que previamente existió efectivamente una mayor intervención e injerencia del Estado en la política económica del país. Esta injerencia, esta intervención estatal era prácticamente un resultado de la misma Revolución Mexicana iniciada en 1910, porque en efecto, cuando se trata de que la gente privada o los grandes empresarios sean precisamente los comandantes o los conductores básicos de la economía, el resultado es una catástrofe. Claro, se puede decir que no. No, el país más poderoso del mundo es el país donde la iniciativa privada tiene más relieve y más relevancia y es más importante. Estados Unidos constantemente sufre una serie de crisis cíclicas, como la del 29, que tuvo una radiación planetaria, y en la defensa de estos intereses privados, lo que se ha llamado imperialismo norteamericano ha creado genocidios constantes todo el tiempo, a través de toda su historia, desde que fue independiente, y ahora apoyan de una manera miserable el genocidio que se está haciendo en Medio Oriente con los aliados que tienen en Israel. La intervención del Estado tiene evidentemente ventajas muy considerables, muy protuberantes sobre lo que es lo privado. Efectivamente, los empresarios privados siempre están buscando el lucro, el beneficio, están buscando las máximas utilidades, y eso no necesariamente porque tengan, en todos los casos, una mala conformación humana, sino porque es la lógica del capital. O sea, si efectivamente uno vive en el sistema capitalista, uno desde que es patojo, desde que es pequeño, le están enseñando que este es el sistema ideal, el sistema democrático, el sistema donde las libertades abundan por todos lados, y eso se introyecta, se interioriza de una manera decisiva. Yo mismo vengo de una familia muy pirruris, muy pipí, de Durango. Soy pariente de los Bracho, de los Azúzulo, de Dolores del Río, de Dianita Bracho, etcétera, y se nos enseñaba desde el principio que el modelo a seguir era el maravilloso American Way of Life, ¿no? Porque allí efectivamente la gente respira la libertad por todos los poros, por todas las fosas nasales, por los oídos y por todas partes, ¿no? En realidad,
casi siempre se toma en cuenta por parte de los empresarios el hecho de que la ganancia siempre debe ir hacia aquellos rubros, aquellas ramas de la economía donde efectivamente las utilidades son más altas. Por eso es que la delincuencia organizada es un resultado lógico del capitalismo. Es una maravillosa industria capitalista donde la rentabilidad es mayor, es mucho más alta, y por eso la delincuencia organizada en estos momentos se encuentra fincando sus raíces en cualquier lugar del mundo, incluyendo países democráticos representativos como Suecia, Noruega, Finlandia, etcétera. No quiere decir con esto que cada capitalista sea una persona que busca efectivamente hacerse rico con el fentanilo o con otros enervantes. Muchos capitalistas empresarios son en lo personal, son gente honesta e incluso creen sinceramente que están favoreciendo a los trabajadores. De lo que se trata es la lógica del capital. Es la ideología dominante que va penetrando las mentes y los corazones de cada niño que nace en este sistema putrefacto, donde a todos se nos enseña que la libertad efectivamente reside en tener una gran cartera llena y una cuenta en el banco suficientemente copiosa y abundante. Ahora bien, en la tormenta tropical es cierto que hubo intervención del Estado que era necesaria y apremiante porque la revolución misma planteaba la necesidad de una entidad estatal que generara programas sociales y que generara políticas reformistas en beneficio de los sectores populares. La bola de bandidos y ladrones y asesinos como Obregón y Calles no podían dejar de lado las grandes herencias de revolucionarios magonistas, villistas y zapatistas. Derrotaron a estas huestes, las derrotaron, pero no podían dejar de lado las demandas populares que habían sido encabezadas por estos grandes caudillos del norte, del sur y los Flores Magón. Entonces resulta una cosa muy interesante. Por ejemplo, el canalla asesino y ladrón de Álvaro Obregón aparece en una fotografía al lado de un supergenocida llamado Pablo González, que era un superasesino de zapatistas, y del otro lado, Genoveva de la O, que era un gran general zapatista. O sea, Obregón crea una especie de populismo institucionalizado, como lo llama Arnaldo Córdoba, padre de un mequetrefe que anda por ahí. Y entonces, aquí la cuestión es que hay una política progresista del propio Obregón y del propio Calles, a pesar de que la orientación básica era la industrialización y el fenómeno del crecimiento capitalista. Y sin embargo, al mismo tiempo, hay una serie de reformas importantes a favor de sectores populares, aunque sea de forma parcial y contenida. Entonces, por eso es que con toda razón muchos compañeros alegan, antes del neoliberalismo, cuando menos en México se prestaba atención a muchos sectores populares y había programas sociales mucho más profundos e importantes. Eso es cierto. De ahí, incluso gente como el señor Lombardo Toledano, incluso planteaba que había una burguesía progresista aquí en México, y claro, no les faltaban ciertas razones para decir eso. La cuestión es que con el huracán neoliberal el país quedó prácticamente al garete, prácticamente hundiéndose. Entonces ya no eran Estados Unidos mexicanos, sino estamos hundidos mexicanos, ¿no? Y entonces, efectivamente, aquí vamos a ver ciertas cuestiones que tienen que ver con que este predominio de la multitud de empresas que habla Mario Benítez sigue siendo, generando una metástasis carcinógena en todo el país por su presencia miserable. Veamos el caso del huracán llamado Otis de categoría 5. Se señala por ciertas personas, y yo lo discutí con ellos, por ejemplo, Benjamín Martínez López del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, un científico renombrado e importante, Arturo Quintanar del mismo instituto, Jorge Zavala del mismo instituto. Ellos planteaban que la aparición de este huracán generó un parteaguas, ¿no? Generó un parteaguas. Yo dije, eso es mentira. Es decir, Benjamín Martínez López y los demás están mintiendo, porque huracanes de categoría 5 como Gilberto y Patricia ya han existido previamente. Lo que pasa es que la interpretación del término parteaguas por parte de Benjamín Martínez López era incorrecta de parte mía, porque ellos se refieren al parteaguas en lo que se refiere al desarrollo científico. Es decir,
La presencia de Otis obliga, impele, induce a los científicos del país a generar un mayor desarrollo científico y robustecer y fortalecer la investigación científica, que tiene el problema, lo decían los compañeros del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, de que no hay modelos de medición, de que no hay recursos, que no hay insumos, que no hay herramientas, que no hay aparatos, porque ellos como científicos son gente, con perdón de la palabra, muy chingona. El problema es que no tienen la infraestructura necesaria para desarrollar sus propios conocimientos, habilidades y aparatos cognitivos. Sucede lo mismo con los médicos. No todos los médicos, como dice mucha gente, son chambones. Aquí hay grandes médicos en México. Lo que pasa es que carecen en gran medida de resonancia magnética, de tomografías, hasta de aparatos de radiografía, lo cual se ve de una manera espeluznante, sobre todo en el interior del país. El sistema sanitario fue hecho pedazos, fue resquebrajado, fue demolido por los neoliberales. Y por tanto, cuando viene la epidemia del coronavirus, viene un exceso de muertes por culpa del tal neoliberalismo, y sus representantes les importa madres, con perdón de la palabra, que se mueran multitud de campesinos, obreros y trabajadores, que además precisamente por ser trabajadores carecen de importancia. Aquí solamente es importante cuando muere alguien como Steve Jobs, que murió de cáncer. Y claro, el problema es que era Steve Jobs, un gran millonario, y entonces se habló de la pandemia carcinógena en todo el mundo. Entonces aquí la cuestión, yo me acuerdo, en época jurásica yo me enteré que existía un sindicato mexicano de electricistas, porque había dos patojos, o sea, dos chamaquitos llamados Raúl Álvarez Garín y Virgilio Dante Caballero, que me invitaron a trabajar con el sindicato de ferrocarrileros, que en ese tiempo estaba dirigido democráticamente por Demetrio Vallejo, por Valentín Campa y otros grandes camaradas de aquella época, y como se recordará, este sindicato fue brutalmente liquidado y reprimido a sangre y fuego, porque no solamente se despidieron a muchos ferrocarrileros, sino se asesinaron a otros muchos. Me acuerdo que había una serie de discusiones con Sánchez de Lid, se llamaba, ¿no? Acerca de las posibilidades de apoyo del sindicato mecano electricistas al sindicato ferrocarrilero, pero se gestaba también la opinión en muchos sectores de gente progresista de que la creación de huelgas por parte del sindicato ferrocarrilero podía conducir a la represión, como sucedió efectivamente, una represión verdaderamente bestial y salvaje, ¿no? Con el tiempo, el sindicato mecano electricistas fue generando también toda esta política de que nos ha hablado Mario Benítez, toda la gran importancia que tenían este sindicato y esta gestación de 29 mil millones de pesos, y lo que está sucediendo ahora, que nos quitan a los usuarios un montón de lana por los aumentos gigantescos que ha habido en las tarifas, ¿no? Ahora bien, en el caso del huracán, por cierto, hay un compañero que estaba en Tulum, muy contento más o menos, ayudando a generar unas subestaciones para la cuestión del Tren Maya, que también es una cosa discutible, por cierto, pero eso lo veremos en otra ocasión. Él estaba trabajando en las subestaciones para el Tren Maya, cuando apremiantemente, urgentemente, se le mandó llamar por la Comisión Federal de Electricidad para Acapulco, porque era necesario generar como 8 torres de alta tensión, porque en estos momentos se está tratando de reconstruir el sistema eléctrico en Acapulco, y se supone, según dice el gobierno de Andrés Manuel, el 95% del sistema eléctrico está repuesto, cosa que había que ver qué tan veraz es esta opinión, porque Andrés Manuel peca mucho de ser muy optimista generalmente, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que, evidentemente, los trabajadores y trabajadoras de electricistas en México hacen un gremio realmente de gran importancia, de gente muy calificada, de gente que ha generado grandes beneficios al pueblo mexicano y que ha llevado este flujo energético a multitud de lugares, incluso a la Sierra Mije y otros lugares más o menos abandonados. Y entonces, la importancia de la historia misma del Sindicato Mexicano de Electricistas es algo que nos alumbra acerca de cómo los trabajadores de México en este ramo han generado una serie de beneficios importantísimos. Y de hecho, estoy seguro que la reconstrucción de Acapulco, que va a tardar no unos cuantos meses, sino unos cuantos años, la presencia de los trabajadores electricistas resulta de suma importancia.
Creo que la Comisión Federal de Electricidad tiene unos 90,000 trabajadores y en estos momentos la propia comisión está trabajando, tiene unas 60 centrales eléctricas, se está tratando de modernizar 19, hay una construcción, se están creando varias torres de transmisión y efectivamente, como dice Marco, se están generando también una serie de esfuerzos por generar lo que se llaman energías limpias, que como dice Marco, luego resulta que no son tan limpias porque tienen que recurrir también a los combustibles fósiles y al carbón. Entonces, sin embargo, por ejemplo, se está planteando el crecimiento y la importancia de las centrales hidroeléctricas, las de ciclo combinado, por ejemplo, en Sonora y en Baja California, también la cuestión de las energías eólicas, que no son intermitentes, pero además aquí hay una cuestión, aunque la energía eólica es efectivamente una energía más o menos limpia, la cuestión es que las empresas particulares que manejan este ramo de energía se han dedicado a despojar territorios a la gente indígena, incluso hacen contratos que son verbales, o sea, engañan a la gente indígena que no tiene esta lógica capitalista y les despojan de sus territorios, dándoles una bicoca, una porquería de dinero por los territorios y tratan de implantar estas cosas de energía eólica a costa y en perjuicio de los pueblos originarios, ¿no? En cuanto a la energía solar, bueno, ahorita se construye una central de energía fotovoltaica en Sonora, y todo esto implica evidentemente la modernización muy importante del país, que en estos momentos pues, se está gestando. Ahora, la cuestión, sin embargo, es también a quién sirve la energía eléctrica. Se supone que la Comisión Federal de Electricidad genera como el 52% de la energía y el resto son las empresas privadas. Ahora, ¿a quién sirven estas empresas privadas? Pues exactamente a los magnates, a la gente acaudalada, a la gente adinerada, a los Salinas Pliego, a los Larrea, a todo este tipo de filántropos, entre comillas, que padecemos aquí en México. También hay que ver una cuestión muy importante. Debido a la dependencia neoliberal, debido al servilismo frente a la burguesía transnacional y en particular a la norteamericana, hay un texto muy importante del compañero antropólogo Juan Manuel Sandoval sobre la frontera norte. Allí se muestra con muchos señales, con muchos apuntamientos, con muchos datos, cómo se ha entregado gran parte del norte de México a empresas norteamericanas y en particular las armamentistas, ¿no? En este caso, evidentemente, mucho de la energía eléctrica va a ser utilizada por ese tipo de empresas. Y efectivamente, en estos momentos es absolutamente necesario recuperar, fortalecer, robustecer cada vez más nuestra soberanía nacional y tratar de impedir que el imperialismo norteamericano, que en realidad ya no existe el imperialismo norteamericano, lo que existe es el imperialismo transnacional. Cuando vemos a las grandes empresas, por ejemplo, las de Bill Gates u otras empresas, notamos que hay magnates de todo el mundo. Es decir, la IBM, por ejemplo, la misma General Motors, tiene capitalistas japoneses, franceses, alemanes, aunque sea una empresa de matriz norteamericana. Es una burguesía transnacional, ¿no? Como lo plantea un famoso escritor llamado William Robinson. Entonces, sin embargo, es posible efectivamente luchar porque nuestra soberanía nacional siga vigente y que siga incluso adelante y que se fortalezca cada vez más. En ese sentido, los nuevos embates, los nuevos esfuerzos de los trabajadores electricistas incluyen también esta lucha importantísima por la soberanía nacional y por los derechos laborales cada vez más amplios y mejores, ¿no? Gracias. Gracias, Javier. Pues sí, todo este collage que nos hiciste aquí, pues es muy importante todo, tanto los megaproyectos, las energías, en fin. Y bueno, me gustaría otra vez que si Mario nos puede aportar algunos otros datos y que podamos también conocer, pues, qué va a pasar ahorita. Bueno, se me ocurre, ¿verdad? Están en estos procesos, pero ¿qué más hay por ahí que nos pueda él traer de nuevas noticias que esperamos siempre sean buenas?
Y pues no olvidemos, por ahí como comentario, también se me ocurre, pues que todas las redes que de electricidad, de cableado que construyó o que le costó trabajo, pues precisamente a los trabajadores de la Luz y Fuerza del centro, pues inclusive han sido aprovechados para otras compañías, como fue la de teléfonos, en fin, y todo esto. Entonces, fue un trabajo muy arduo el que se dio en la República por parte de esta compañía de trabajadores de Luz y Fuerza para pues que tuviéramos todos, aunque fuera en un rincón muy alejado de la República, pues por ahí nuestro foquito, nuestra televisión, ¿no? Y fue un trabajo arduo y pues es justo. Siempre creo que, como decía Zapata, ¿verdad? La tierra es de quien la trabaja, pues que los trabajos que generan los trabajadores mexicanos, las compañías mexicanas públicas, pues se queden esa riqueza, ese trabajo, ese provecho, pues justamente para nosotros, ¿no? Los mexicanos y nuestras familias, y que pues no nos despojen, sino al contrario, ¿no? Se reconozca y aparte pues se dé el apoyo y la solidaridad, porque pues precisamente todos utilizamos siempre la luz para todo, la salud, la escuela, o sea, la la cultura, para todo nos hace falta la luz, inclusive la pachanga, ¿no? Entonces, pues no dejemos de apoyar siempre a los trabajadores, porque ese es un patrimonio, y pues si dejamos que se lo lleven el dinero y los beneficios los extranjeros, pues nos vamos siempre quedando rezagados y milando como el chinito. Por favor, Mario. Sí, gracias. A mí me parece de muchísima riqueza histórica lo que comenta Javier. Es en verdad algo que amerita mucha reflexión y bastante tiempo, pero la electricidad acompaña a la fase imperialista del capitalismo, como el petróleo. O sea, derivado de la segunda revolución industrial, ocurre que estas dos formas de generar producción y fuerza motriz, el petróleo y la electricidad, se convierten en en lo más codiciado por las grandes empresas de aquellos años. El monopolio de petróleo y electricidad están presentes en México desde inicios del siglo pasado. Ahí nacen los primeros electricistas en Puebla, donde instalan la histórica hidroeléctrica de Necaxa, conocida como la cuna de la industria eléctrica a nivel de América Latina. En 1910, de ahí salió la energía, cuando Porfirio Díaz conmemora el primer centenario de la independencia. Se ilumina un camino del Palacio Nacional hacia la Columna del Ángel, con cerca de 10,000 focos. Eso a valor presente sería como 1,000,000 de focos. Y eso lo hacen nuestros antecesores. Todo el Palacio Nacional y el centro de la ciudad está iluminado, y esa energía proviene de la hidroeléctrica de Necaxa, hoy en manos de una empresa privada. Eso ocurre en 1910, en septiembre. 2 meses después estalla la revolución, y allí están nuestros hermanos electricistas participando en esa lucha. Y por eso mismo yo también quiero recordar cuando le piden al obrero electricista ser parte de los batallones rojos y desde el ejército constitucionalista disparar contra el ejército libertador del sur o la división del norte de Villa, el electricista de 1916 se niega a ser parte de esos batallones rojos y no es parte de ese fratricidio entre clases. El obrero no iba a disparar contra los campesinos y el ESME se negó a hacer esto. Ocurre en el 16, 14 de diciembre de 1916, nace el Sindicato Mexicano de Electricistas en un contexto revolucionario y negándose a ser el asesino de estos ejércitos que masacraron a los zapatistas y a los villistas. Eso ocurre en el 16, cuando nace el ESME
fue Luis R. Ochoa, quien comienza a fundar toda esta liga de electricistas que termina en el 16. Y esta parte es muy importante, porque la electricidad está en el centro y en las zonas textileras y en las minas. Cananea está iluminada, las textileras de Río Blanco están iluminadas, y eso lo hacen estos primeros electricistas. Cuando ocurre la huelga del 16, el ESME conquista la bilateralidad de obreros y gobierno. Eso ocurre en 1916. Es una huelga que para toda la producción, porque el ESME de esos años aglutinaba a todos los que tenían que ver con la electricidad, y eso era tranvías, teléfonos, telégrafos y obviamente a los electricistas. O sea, el ESME era multidisciplinario en su origen, porque incluye a tranviarios, telefonistas, telegrafistas y nosotros. La Ericsson está ahí, la AT&T, la Telephone and Telegraph Company, los trabajadores son parte del ESME. Y entonces cuando deciden parar, pues se paró todo. O sea, telefonía, telégrafo, tranvía y electricidad. En 1916, ¿saben qué hizo Carranza? Ordenó la pena de muerte contra los líderes. Y Ernesto Velasco, el secretario general del ESME, fue condenado al paredón. Iba a ser fusilado por Carranza. Y hay un movimiento enorme que logra conmutar la pena a cadena perpetua. Eso ocurre en el 16. El 5 de febrero del 17 se aprueba la Constitución e incluye el artículo 123. Lo que efectivamente esa huelga estaba peleando por la jornada de 8 horas y por el pago en un salario en oro que le permitiera comprar al trabajador y otro conjunto de demandas. Y esa parte es bien importante porque la empresa privada, la Mexican Light, solo venía por ganancias y solo iluminó la mina y las textileras y algunos centros de ciudad que le interesaba, pero el poblado, las rancherías, el México rural no le importaba y jamás instaló nada para atender a ese México que era 80% agrario. Eso va a llevar, voy a dar un super brinco, pero eso va a llevar hasta 1937, cuando Cárdenas decide crear la CFE, porque el capital privado no va a hacer electricidad como un servicio para una población. Si no hay ganancia, no le entra, y no le entraron. Se electrificó México por el Estado, fue el sector público quien electrificó México, con miles de electricistas. Y entonces había que tender las líneas, los cables, las torres, y eso, pues fueron muchos años. Y la tasa de retorno, cuando uno invierte, hay un cálculo que se le llama tasa de retorno, o sea, ¿cuándo recuperas la inversión? ¿Cuánto tiempo tarda en la inversión y lo que hayas hecho? ¿En cuánto tiempo te regresa lo que has invertido? Imagínense electrificar todo México. La tasa de retorno era de 12 a 15 años. ¿Qué capital iba a invertir para hacer esa gran obra? Nadie quiso, lo tuvo que hacer el Estado. Y en 1960 esto va a completarse con la nacionalización de la industria eléctrica. Entonces, todo este recorrido, que lo traigo a colación justamente porque me lleva a la reflexión, la intervención de Javier, de todo esto. La electricidad la hicimos nosotros, el sector público y los obreros mexicanos. La hicimos nosotros. No hizo el privado la electrificación de todo México. Lo hicimos nosotros. Y ya que está todo hecho, dice el privado, lo quiero. Ahora sí lo quiero y me lo entregan, ¿eh? Y viene el huracán neoliberal desde los 80s y se privatiza teléfonos, tranvías, telégrafos, correos, puertos, aeropuertos, las minas, los bancos, se privatizó todo. Y lo último, justamente, era la empresa Luz y Fuerza. Y nos llegó el golpe, nos llegó, y ese fue Calderón. ¿Y dónde está la mejoría? Si antes eran 29,000 millones, hoy 237,000 millones al año, ¿dónde está la mejoría? ¿Dónde? Y quiero hablar entonces por qué los privados no hacen la electricidad como un beneficio social, como un derecho. Miren, las quejas que teníamos como Luz y Fuerza
al año, cuando la población o un consumidor sentía una insatisfacción por un disturbio, un bajo voltaje, se cayó el poste, chocó un borrachazo, tumbó el poste y no me lo reparan cuando, etcétera. Todo eso, con luz y fuerza, las quejas, por ejemplo, en 2007 son 1,690 al año. En 2007. En 2008 son 1,645 quejas de nuestra zona de atención. Nos extinguen en 2009. Entran los privados. Quejas en 2011, 999,000. Casi 1,000,000 de quejas. De 1,600 a casi 1,000,000. Quejas en 2019, 815,000. Tengo los datos de todos los años, de todos los años. ¿Qué hacen los privados? No le importa el pueblo, no le importa la casa, no le importa el pequeño comercio, el taller, un pequeño restaurante, no le importa, no le tiene sin cuidado. Pues a mí me dan un presupuesto de 237,000 millones, me vale. Y en él me vale porque voy por la ganancia. Tengo el siguiente dato que quiero compartir con ustedes, y es el robo de energía. El robo de energía, no crean, pueblo de México, que son las zonas marginadas, que en mis años de infancia le llamaban las ciudades perdidas. El cinturón de miseria que acompañaba a la ciudad, casitas de lámina, de cartón, que roban, entre comillas, entre muchas comillas de cada lado, porque eso no es un robo. No se puede vivir sin electricidad. Claro. Se tiene que darle la electricidad a todo México, a todo el pueblo, desde el más humilde hasta Slim. Todos deben tener electricidad. Eso que ocurre en las colonias, que le llaman robo, es la búsqueda de tener un derecho. Eso no es robo. Robo es lo que encontramos nosotros cuando trabajábamos en Luz y Fuerza, por ejemplo, en Televisa, en la Torre Mayor de Carlos Slim, en los TV Aztecos de allá de cerca de la Jusco. Yo fui a un operativo, yo trabajé en un grupo que se llamó el Grupo Multidisciplinario, que se encargaba de recuperar las pérdidas no técnicas. Pérdidas no técnicas es un eufemismo para llamar robo. Las pérdidas técnicas es cuando se cae un cable o hay un pérdida en el traslado, en la transmisión de energía. Si sale de aquí energía y muchísimos miles de kilómetros allá se va a consumir, en el trayecto se pierde. Como el agua, abres la llave y todo el drenaje y lo que salió de aquí no llega tal cual al final. Se pierde en el camino. Pérdidas técnicas. Pérdidas no técnicas es el robo. Huachicoleo, pues. Huachicoleo, toman, roban. Eso hace el gran capital. Eso hacen las grandes industrias. Tengo aquí el robo de energía en gigawatts, pero lo voy a dar en costos, en dinero. En 2018 se roban 7,470 millones de pesos. En 2018. En 2022 son casi 18,000 millones de pesos. En las narices de estas 9,000 están robando 18,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque son sus pares, son ellos mismos. Son los Televisos, los TV Aztecos, son los Ofarril, son los Larrea, los mismos que están en las 9,000 empresas privadas que CFE está contratando. Entonces, pues perro no come perro. O sea, se roban, se dejan robar. Es un desfalco. Lo que hacen los privados es un robo por todos lados. No atienden. Les damos un dineral. Permiten el robo de energía. Y hay que estarles manteniendo y pagando, y el pueblo tiene que estar soportando esto. Llevamos 14 años así. 14 años así. Vamos a pararlo. ¿Saben qué hizo el presidente cuando ve en el aeropuerto de Texcoco? Un derroche permanente. ¿Cómo van a hacer un aeropuerto en un pantano? ¿Cómo? Eso se va a hundir a cada rato y a cada rato hay que reparar y contratar a estos. Y es un negocio eterno, pero es redondísimo. O sea, es una deuda eterna, es un Fobaproa. Eso que iba a pasar en Texcoco. ¿Qué hizo el presidente? Detiene eso y se lo lleva a Santa Lucía. No, eso fue
cerca de 250,000 millones de pesos, lo que impidió el presidente. ¿Qué hace aquí en México, en la zona centro, 9,000 empresas? ¿Vamos a seguir pagándoles 237,000 millones al año? ¿Eternamente? Eso es un Fobaproa eléctrico. Hay que sacarlos, así que como se canceló el aeropuerto, a estos 9,000, a ver, sus contratos cancélese. A volar, fuera de aquí. Se han robado todo esto, permiten este robo, generan 1,000,000 de quejas, no dan resultados. ¿Qué hacen aquí? No sirven los privados. Que regrese una empresa pública. Nos dijeron improductivos. Generábamos 1,500 quejas. ¿Qué son ellos con 1,000,000 de quejas? Nos dijeron caros. Costábamos 29,000 millones. Ellos cuestan 237,000 millones. ¿Dónde está la ventaja de los privados? Yo coincido absolutamente con Marco y con Javier. Absolutamente. Y hay que hacer toda esta historia. ¿Por qué no hicieron ellos la electricidad? ¿Por qué no electrificaron todo México de norte a sur y de este a oeste? Lo hubieran hecho. Y que se queden con lo que ellos hicieron. ¡Qué chingones! No hacen nada. Y luego se les entrega. Y luego Calderón en un borrachazo. Y nos sacan a punta de pistola. O sea, no, gobierno, no Andrés Manuel. No, o sea, hay que corregir esto. ¿Qué es la austeridad republicana? Así como se extinguieron los 13 fideicomisos, se ahorraron 15,000 millones. Y hoy dice en la mañanera el presidente que esos 15,000 millones vayan a Guerrero, vayan a Acapulco. Pues yo creo que es correcto. Eso está bien. Andrés Manuel, ¿y qué hacemos con 237,000 millones aquí en la zona centro? ¿Qué hacemos? Tenemos miles de trabajadores electricistas damnificados de ese huracán neoliberal. Es mejor contratar a 9,000 trabajadores que 9,000 empresas. Mucho mejor. Hay que parar esto. Y así como abrió el presidente con lo de Texcoco, y ahí le dio las tierras a los pobladores de San Salvador Atenco. Ese fue otro gesto de enorme justicia. Así empezó. Que cierre con broche de oro. Que cierre Andrés Manuel con broche de oro. Y le haga justicia al obrero. Que es el que más ha defendido el patrimonio eléctrico nacional. Nosotros, nuestros abuelos, nuestras generaciones anteriores, esos obreros de Necaxa, esos que hicieron posible iluminar la ciudad y darle luz a la casa más humilde. Esos somos, no son los privados. Y estamos exigiendo lo justo. En fin, perdón que me apasione, pero son 14 años. Entiéndanme, son 14 años. Y no, o sea, ya hay que parar esto. Y antes de que se vaya el presidente Andrés Manuel, nuestra esperanza está en él, nuestra esperanza. Bueno, aquí le dejo. Pues sí, totalmente de acuerdo, Mario. Bueno, los que han defendido el patrimonio y los que han construido el patrimonio, ¿no? Entonces, es del pueblo, es para el pueblo y es por el pueblo que se ha hecho siempre todo. Que regrese el ESME, además que bueno, se me hace excelente la propuesta de que pues Andrés Manuel pueda concluir su gobierno con un ejercicio de justicia y pues como él dice, ¿no? Que el pueblo es el que manda, pues el pueblo quiere que regrese el ESME, que sea justicia, que sean las familias mexicanas de los trabajadores, no de los ricos, ¿verdad? Del 1% de los que detentan la riqueza en el país como en el mundo, pues los riquitos, pues que se esperen, ya tienen bastante, ahora le toca al pueblo que tenga suficiente, dignamente, manera de vivir, manera de trabajar y que su trabajo sea respetado y no sea arrancado pues hasta por las fuerzas de la nación, que sería el ejército, en esa forma brutal que lo hicieron hace poquitos días, más de 14 años.
Pues sí, sí, excelente todo esto que nos comenta precisamente Mario, estos millones que pues estos presupuestos que son millones de pesos que se les paga por lo que se les quita a los trabajadores en impuestos, pues es lo que se les paga a las empresas privadas, pues para ser socios de ellos mismos y robarse entre ellos mismos y el pueblo, ¿verdad? El ciudadano común, el que está en la casita así muy alejada o estamos acá en la población, pues inclusive en zonas marginadas en veces o cualquier tipo de luz que ocupemos, ahora que viene la Navidad con nuestros arbolitos de Navidad y todo, pues eso sí pagamos, ¿verdad? Pagamos o nos la cortan. Pero los ricos, pues eso es para ellos siempre todo gratis. Para los extranjeros y los ricos todo gratis. Y acá el pueblo sufriendo de hambre y de pagos y aparte los impuestos, los millones, pues para que sigan robando. Entonces, qué bueno que nos traes todos estos datos duros y pues que nos traes estas noticias que también se pretende que el presidente pues no diga, pues ya pasé el bastón de mando, yo ya, no, que pues siga con, aunque le dé el bastón, ¿verdad? A Claudia, que ya se lo dio, pues que él siga con su changarro abierto para que concluya con, obviamente, pues un broche de oro, algo que merece el pueblo, que se vea la justicia y que se vea realmente de qué lado está este gobierno y tiene que estar con la fuerza de trabajadores, que es la que lo puso ahí. Pues me encanta pues todo esto que nos dices, Mario, si nos quieres, Mario es lo que nos dices, y Marco, si nos quieres aportar algo más, que por favor. Sí, bueno, miren, es indiscutible los datos duros que ha puesto mi compañero Mario Benítez sobre el gran despojo que nos han hecho a lo largo de la historia de este país y recientemente, de los últimos años en donde se instaló el neoliberalismo, pues ha sido fastuoso, enorme y ha provocado una pobreza y una desigualdad inconmensurables. Lo que quiero decir ahora es que este retorno, lo que está pidiendo Mario, pero pues es a nombre de todos nosotros, los trabajadores electricistas. Miren, me remito rápidamente, quiero tomar un poco lo que tú hablabas sobre la historia. En el siglo XX había unas pequeñas empresarios extranjeros que Porfirio Díaz los había traído para en pequeños nichos en el país, una energía eléctrica ahí muy pequeña que se gestionaba y en la ciudad, pues cuando ya se originó la Mexican Lion Power que detona en la planta de Necaxa, que en su momento era monumental, ¿a quién alimentaba una empresa como Mexican Lion Power? Pues nada más a los aristócratas de aquella época. Los sectores, digo, la ciudad no era como ahorita, ¿no? Imaginemos la ciudad de aquello entonces era realmente, los asentamientos eran escasos, pero no se llevaba que hacia Tlalpan, que hacia Xochimilco, que hacia lo que era Tacuba. Pues no, ahí sería lo que siempre es ahí con leña, con lamparitas de petróleo, nada más. Tuvieron que pasar el proceso revolucionario, ¿sí? Con estas luchas que también Javier ya nos ilustró, para que llegara un hombre, después de el maximato de los generales Obregón y Calles, para que llegara Lázaro Cárdenas del Río y él viera, porque él ya tenía un contacto con el pueblo, de alguna manera, sobre todo está cargado con el sector campesino, en donde pues justamente los empezó a dotar de tierra, pero también se dio cuenta, la electricidad, como dice Mario, es elemental, sí, para manejar una fábrica y la iluminación, sí, pero también para una familia. En una familia, desde el momento en que se nos va la luz natural, prendemos la luz y se hace la vida. Es vida, ¿no? O sea, ya hay luz, ¿no? O sea, pues la oscuridad, pues no. O sea, entonces la energía eléctrica se está catalogando, hay luchas en otros lados, que aquí creo que también la tenemos, de que debe ser un derecho humano. Lo que decía Mario, no porque los señores proletarios no tengan para pagar un recibo de luz, porque no lo tienen, bueno, se les debe de otorgar esa energía. Y al que pueda pagar, que tenga un salario, que yo siempre reitero, el salario, que no se le olvida la cuarta transformación y con todo respeto al compañero presidente, debe ser justo y digno. Yo sé que hay una reforma laboral, sí, que creo que se quedó corta,
hay que seguir avanzando en ello, pero no se cumple, porque a la fecha ustedes vean a los empleos de los chavos actuales, hombre, no tienen absolutamente nada. Yo a eso iba. Bueno, Lázaro Cárdenas lo que hace es, con la visión que tiene una empresa del Estado, hay que llevarla a las rancherías, a los pequeños pobladitos o caseríos que estaban ahí en la sierra, había que ir. Y eso no lo iban a hacer los privados. El privado, como bien lo definió Mario, dijo, ¿qué? ¿Qué me van a pagar? ¿Una bicoca? Yo doy donde haya lucro. Esa idea, como decía Javier, el capitalismo puro y duro, así es. Si no hay lana, yo no me interesa. Entonces paso encima de quien sea. Eso es terriblemente injusto. Estoy totalmente en contra. Este sistema nos ha estado manipulando y despojando y haciendo infelices en todo el mundo. Bueno, pero entonces, ¿a qué quiero llegar? Que se hace la Comisión Federal de Electricidad, lo cual obligó a que se tuviera que hacer la serie de red de transmisión, las plantas generadoras, etcétera. En la actualidad, CFE está repotenciando sobre todo los generadores hidroeléctricos en la zona sureste, en la zona Guerrero y en otras zonas, porque son las principales, las más grandes, para que sean más eficientes y todo. Miren, les pongo un ejemplo. En febrero del 2020, ya estaba este gobierno, hubo un problema, no es que hubiera ni nieve ni nada, eso vino después, pero hay unos privados en una línea que conecta Coahuila con Tamaulipas, ¿sí? O Nuevo León, perdón, ¿sí? Bueno, estos amigos han presionado a la Comisión Federal decir, quiero conectarme. Bueno, pues la tuvieron que conectar en una T, haz de cuenta, una línea va de aquí para allá, es las líneas que vemos en carretera, grandotas, pues se conectaron de ahí, para conectar una solar. Bueno, pero resulta que de repente hubo una falla, aparentemente una falla, se fue esa línea. Y al decirse esa línea, sí vino un apagón de buena parte de Nuevo León, buena parte de Coahuila, donde hay mucha industria, ¿sí? Están las maquiladoras y todo eso, y vino el escándalo. Ya ves, la CFE es una ineficiente. Bueno, meses después, el director Manuel Barle del actual tuvo a la mano un reporte donde se dijo, esos señores era una española, por cierto, que bueno, ellos son los responsables porque sus equipos de protección no censaron bien, no los calibraron bien, además de mala calidad, y echaron fuera la línea. Ese problema lo tiene ahorita CFE en muchos puntos de la República por esas derivaciones que hay en privados, ¿no? Eso no puede ser, es un problema complejo, no es fácil de explicar aquí en pocos minutos, pero han provocado muchos problemas. Tú decías, Angélica, y también lo decía Mario, vayan ustedes al Istmo de Tehuantepec, no de ahorita, ya tiene rato, porque eso empezó hace rato, empezaron a engañar a la gente, a las comunidades, los hicieron sentir que iban a ser socios, porque aparte mira, un parque eólico requiere un terreno impresionantemente grande para hacer con un número de generadores grandes, lo que hace un generador de los clásicos, de los tradicionales. Y entonces esa gente ahora está despojada de su tierra, no puede ahí arar, no puede hacer trabajo con sus animales, no lo puede. No fueron socios y hoy están peor que nunca. Entonces, son kilómetros y kilómetros cuando tú te pasas por ahí. ¿Saben qué? Si yo ahorita en este momento, por instrucción del Estado, dijeras, echa fuera todo eso y me quedo a echar todo el parque que tiene el sector del Estado, ni se enteran. Y al contrario, sería más confiable el sistema eléctrico nacional. Eso es fundamental. Se los digo con humildad y rigor porque, bueno, conozco lo que sucede ahí y no es fácil, pero, o sea, que se enojen los privados, que se enojen. A mí no me interesa. Yo puedo debatir con ellos en el momento que sea. O sea, estos señores vienen a depredar nuestro erario, nuestro presupuesto y no se vale. Y hay yo mando un atento mensaje al director, a la CFE, que nos haga caso, que tengamos una plática, primero, de resolver este problema de los trabajadores que se quedaron ahorita porque aparte no es nada más el resolver el problema particular de los trabajadores, es lo que acaba de decir Mario, esa fuga de recursos tan caros de empresas privadas que no deberían estar aquí,
Bueno, entendemos que hasta la época de Calderón y de Peña podrían estar, yo lo puedo entender, pero ya en un gobierno de renovada transformación, ya no, pues que le hagan caso ahí a los que están cercanos. Incluso el outsourcing está prohibido. El outsourcing, exactamente, pero se sigue ejerciendo, Mario, porque no hay, ¿quién va y quién está inspeccionando a las empresas? Pues nadie, por eso estas empresotas hacen lo que quieren. Bueno, yo creo que hay que aplicar ahí ya un mayor rigor, y desde aquí lo digo con todo respeto a nuestro gobierno, que yo participo y lo llevamos ahí todos, ¿no? Bueno, requerimos la justicia laboral a nivel de todo el país porque no está bien colocada, no se está realmente llevando al trabajador derechos laborales del siglo XX, ni siquiera son, es que es algo novedoso, eso ya existía, las 8 horas, pero que haya prestaciones, que haya vacaciones. Los días que se consideraron adicionales recientemente en la ley laboral, les pareció, bueno, una mentada de madre, pues no me importa, es eso, hay que pagar el fondo de ahorro al fin del año, los aguinaldos, todo es el tiempo extra, Mario, que a los muchachos yo los veo de repente trabajando, ¿y qué estás haciendo, hijo? Estoy trabajando, tío. ¿Cómo que trabajando? Oye, pero si estás aquí ahorita, pues sí, pero es que me obliga la empresa. Pues sí, porque no hay un soporte, una estructura, un sindicato democrático que esté atrás de él y que le diga, no, muchacho, si la empresa urge, pues la empresa te tiene que pagar el tiempo extra, como lo vivimos nosotros. O sea, no es justo lo que está pasando. Yo, la verdad, lamento lo que hoy pasa en las nuevas generaciones. No es a nivel nomás de México, es a nivel mundial, pero aquí en México tenemos que avanzar en ello. Lo único que diría, y con eso termino, la compañera Sheinbaum, que ya quedó aparentemente como va a ser la que va a protagonizar la situación presidencial, dijo hace no mucho, ahí está, no lo estoy inventando yo, que dijo que iba a apoyar la energía verde. Está bien. Francisco comentó, sí hay una plantota un parque solar enorme que se hizo ahí en Sonora, que ya está prácticamente, está bien. No es que estemos en contra, Angélica, sí lo aclaro, de que estamos contra lo verde, es decir, lo eólico, lo solar. En casos pequeños, está bien. En Europa, por ejemplo, hay un rancho, pero el campesino allá no es como el campesino de aquí. El campesino de allá, pues, tiene muchas entradas. Se conecta a su eólica o su solar, muy bien. Pero cuando ya no hay aire o ya no hay sol, hay dos opciones. O te conectas a la red pública, o si como tienes dinero, tienes un banco de baterías y tú te soportas solo. Pero eso es en casos de esos países, no es el caso de México. Aquí el Estado tiene que hacerse cargo porque el Estado no está viendo el objetivo del lucro, está viendo del servicio. El objetivo es el servicio público, llevar un buen servicio, una buena electricidad y a unos precios accesibles como debe de ser. No se lo podemos permitir a los privados. Por eso yo exhorto al próximo gobierno y al próximo Congreso, tenemos que pasar esa reforma eléctrica como dé lugar. Que a mí hasta se me hacía corta, Mario, esos de 54-46, debería ser el 100% en términos radicales, ¿no? Era muy, muy generosa la de Andrés Manuel, debíamos ir allá. Pero bueno, yo agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de plantear estas cuestiones que al ciudadano común, al ciudadano de le interesan. Hoy está siendo afectado por muchos lados a pesar de todo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y sigamos apoyando al sector eléctrico nacional a cargo del Estado. Gracias. Claro que sí, Marco. Gracias. Perdón. Gracias, Marco. Muy buena aportación. Javier. Bueno, también quisiera decir que actualmente hay una política muy contradictoria, muy caleidoscópica, pero al mismo tiempo fragmentaria. O sea, vivimos en un mundo muy especial, donde todo se confronta, todo se conjuga, luego se vuelve a resquebrajar. Y aquí sucede, por ejemplo, lo siguiente. Hay mucha gente, obviamente de la derecha, que apoya al llamado Frente Amplio opositor, lo cual me parece lógico, me parece muy lógico que Aguilar Camino, que Enrique Krause apoyen al Frente Amplio opositor. Y asimismo una multitud de personas que por anchas o por mangas apoyan a la derecha porque así han sido educados. Por ejemplo, los chicos que van a la ITAM, digamos, ¿no? O los que van a la ANAHUAC, ¿no? Sin embargo, hay un sector antiobradorista
muy, cada vez más poderoso, de gente que es sinceramente democrática, que quisieran una democracia representativa, más o menos como lo de Suecia, pongamos por caso. Y también hay compañeros de izquierda que se han hecho muy antiobradoristas. Y yo, sobre todo en el caso de los compañeros de izquierda, yo quisiera plantear lo siguiente. Apoyar al Frente Amplio Opositor es precisamente apoyar todo lo que han denunciado Mario y Marco. Es decir, yo no sé si, no quiero mencionar nombres, pero estoy pensando en ciertos compañeros que han sido líderes de izquierda incluso. ¿Ustedes quieren que vuelva esta lucha antipopular, que vuelvan estas medidas antipopulares, que vuelvan las supresiones de sindicatos, que vuelvan los salarios de hambre y miseria? ¿Quieren que haya pues esta represión como la que hubo hace 14 años contra el Sindicato Mexicano de Electricistas o incluso la abolición de los sindicatos? Eso es lo que están pensando. ¿Por qué apoyan a Xochitl Gálvez y a todo este tipo de arañas tarantulescas, ¿no? ¿Por qué las apoyan? Es decir, su antiobradorismo llega a ciertos límites que me parecen infructuosos. Ahora, por otra parte, voy a señalar que también hace 1000 años yo entré al UNAM con un chico que en aquel tiempo ya era muy de derecha, se llama Luis Pasos, ¿no? Entonces, Luis Pasos me dijo una vez, debes entender que los gobernantes de México utilizan las empresas estatales como propiedad privada. Bueno, dije, bueno, ya sé lo que quieres decir. Efectivamente, en México se fue formando algo que han llamado burguesía burocrática. Efectivamente, en empresas estatales aparecieron gente como Antonio Bermúdez, por ejemplo, como el mismo Reyes Heroles, como Mario Ramón Beteta en Pemex y en otros lados. Efectivamente, empezaron a utilizar las empresas del Estado como botín, como un Estado patrimonial, y para ello evitaron efectivamente que sindicatos independientes, no charros, tuvieran una injerencia decisiva en esas empresas. Sí, el chiste era abolir la toma de decisiones por parte de los trabajadores en esas empresas y lograr el enriquecimiento de la gente que manejaba este tipo de empresas estatales. Efectivamente, como ha denunciado el presidente actual de MECO, había una corrupción realmente galáctica, protuberante, espeluznante en esas empresas estatales. Y yo entiendo lo que quería decir Luis Pasos. Ya sé lo que quieres decir con que utilizan como propiedad privada las empresas, pero precisamente ese es el problema, la propiedad privada. O sea, yo entiendo que efectivamente Antonio Bermúdez, primer director de Pemex, se convirtió en un multimillonario, aprovechando el sindicato charro y aprovechando todo este tipo de porquerías, porque precisamente el mal es la propiedad privada. Y en este sentido quisiera señalar que uno de los personajes que se opuso a los batallones rojos de manera decisiva, se opuso a que los batallones se enfrentaran a los zapatistas, fue el licenciado Miguel Mendoza López Schorfeger, porque era hijo de una baronesa alemana, un tapatío, que fue gran asesor ideológico del general Zapata, junto con Antonio Díaz Otigama. Yo se opuso rotundamente a que los batallones rojos se opusieran a los zapatistas por la vía armada. Y además, Miguel Mendoza López Schorfeger es el autor de la llamada Ley Palafox, que no la hizo Palafox, la hizo Miguel Mendoza López Schorfeger. Y Adolfo Gil me lo dijo, oye, che, fue Miguel Mendoza López el que hizo la Ley Palafox. Así fue, ¿cómo lo sabes? Porque es totalmente su estilo, ¿no? Es decir, el estilo jurídico de Miguel Mendoza López, que después formó las juntas revolucionarias en Querétaro, Morelos y Guerrero, que son un antecedente de las juntas de buen gobierno de los compañeros neozapatistas. Ahora, por otra parte, recuerdo muy bien a estos grandes compañeros, Raúl Álvarez Garín y Virgilio Dante Caballero, que eran menores de edad en los años 59, 58, 59, y andaban con un camioncito, con un pequeño carro, señalando la necesidad de la nacionalización de la industria eléctrica. Andaba con un altavoz recorriendo toda la ciudad. Claro, yo no digo que Raúl y Virgilio hayan sido los que hicieron la nacionalización de la industria eléctrica. Más bien lo que comprendieron muy bien es que ya había un sector, un sentimiento
una necesidad popular de la nacionalización de la industria eléctrica. Y en este sentido, en relación con lo que señalaba Mario, es decir, me parece muy bien confiar en el presidente Andrés Manuel López Obrador para la continuidad de una política progresista, pero con todo respeto al general Cárdenas y al presidente López Obrador, ya en una ocasión anterior que estaba Marco, señalaba yo que el viraje a la izquierda, el carácter progresista de Cárdenas, como el de López Obrador, es un resultado de los grandes movimientos populares, de la lucha de los grandes sectores de trabajadores, electricistas, campesinos, artesanos, porque en la anterior conferencia que estaba Marco, yo señalé, el propio general Cárdenas, sirviendo a Calles, hizo algunas represiones antipopulares, por ejemplo en Veracruz, contra el movimiento de Adalberto Tejeda. Y cuando fue presidente del PNR, antecesor del PRI, Cárdenas siguió una política callista, que era antipopular, Fue precisamente en parte la experiencia michoacana, donde había un movimiento campesino de gran profundidad, con Primo Tapia y otros grandes líderes campesinos, Isaac Arriaga, lo que hace que Cárdenas se vaya convirtiendo en un líder popular y de izquierda, ¿no? Lo mismo pasa con Andrés Manuel. Yo me acuerdo de Andrés Manuel en el Instituto Nacional Indigenista, allá en Tabasco, y él seguía la política indigenista de Alfonso Caso y de Gonzalo Aguirre Beltrán, que era una política indigenista de tratar de abolir las culturas originarias y que los indígenas se convirtieran en gente decente, que los indígenas se parecieran a galanes del cine nacional como Emilio Tuero o Arturo de Córdoba, galanes que ya nadie se acuerda, los chavos ya no se acuerdan, pero bien, como Emilio Tuero o Arturo de Córdoba. No, el chiste es que Andrés va reconociendo la validez de las culturas originarias, también a partir de la presión importantísima de los medios populares. Y es lo que hace que 30 millones de personas hagan que este gobierno transite hacia la izquierda y que necesite que transitar más aún, más a la izquierda todavía, esperando que efectivamente el próximo gobierno surta la necesidad apremiante de que el pueblo mexicano logre la emancipación por la cual ha luchado tantos años. Sí, totalmente, Javier, que surta sus efectos el siguiente gobierno. Pues bueno, me encanta todos estos temas, son muy amplios y pues tenemos que siempre estar regresando a ciertos temas, mesas más adelante para seguir abordando todo esto. ¿Algo más que nos quieras comentar, Mario? Sí, quizás ya para ir cerrando, imagínense una consulta para ver el destino de la electricidad en la zona central, pero con la información. O sea, una boleta que pusiera empresas privadas, 9,000, presupuesto 237,000, 1,000,000 de quejas y un robo de energía de 18,000 millones. Claro. Empresa pública, 29,000 millones, 1,500 quejas, un robo de energía de 5,000 millones de pesos, un recibo de este tamaño. Escoge pueblo, decide pueblo. Una consulta, señor presidente. Claro. Manuel Bartlett, Rocío Nale, Rocío Nale ya no quedó, en fin, sector energía, diputados, senadores, presidente, una consulta. Claro. Ya dejemos al ESME, porque pueden pensar que somos como juez y parte, pues, que tenemos aquí un interés, y sí lo tenemos, claro que lo tenemos, pero bueno, que la decisión la tome el pueblo en una consulta. Así los privados, así la empresa pública. Así cuesta, así cuesta. Tales quejas, tales otras. Tal robo, tal robo. Así. Decide pueblo, ¿con qué te quedas? ¿Con melón o con sandía? Decide pueblo. Una consulta en la zona central. Porque nos decía Angélica, propuestas, ¿no? Bueno, pues esa es una. Claro. Esa es una. Y entiendo que ahí en la figura jurídico-constitucional existe la consulta. Claro. Entonces no estaríamos por fuera de ningún ámbito legal, ¿eh? Claro. Una consulta. Esa es mi propuesta y aquí
yo cerraría mi participación porque ya nos tardamos bastantito, pero me pidieron una propuesta y hoy la hago así. Gracias. Pues muchas gracias, Mario, y se me hace muy, muy interesante esta propuesta. Ahora sí que todavía no se nos van, ¿verdad? Esta actual administración, pues están muy a tiempo, Sí. ¿verdad? Sí. Están muy a tiempo de cerrar estos trabajos del 2023, a 5 años de haber empezado su gobierno, pues de que les llevemos esta propuesta interesante por ahí a la Cámara de Diputados, ¿te parece? Sí, ¿Y qué tal que pues empezamos con la encuesta el año 24 para que se vea la buena voluntad? ¿Cómo ves, Mario? Sí, desde luego, yo también debo decir que como parte de esta lucha, quien ha articulado nuestra fuerza, nuestra exigencia, nuestra unidad, es el compañero Rosendo Flores, con quien ha estado el presidente en la mañanera, y a través de él se están platicando estas alternativas de qué tipo de trabajo pudieran darnos como opción laboral. Esta no la hago yo ahorita porque me están pidiendo, pues, ¿no? Y el debate da lugar a esto, ¿no? Pero la propuesta que el compañero Rosendo, representándonos a la base, ha puesto en la mesa con el presidente es una empresa pública en la zona centro. Claro. Esa es la propuesta y yo debo reconocer que es el compañero Rosendo Flores quien está encabezando y expresando todo esto. Y esta es mi opinión, como la de ustedes, no la de Marco, la de Javier, la tuya misma. Y bueno, pero es Rosendo el interlocutor, ¿eh? Bueno, gracias. Claro, gracias a ti, Mario, y se me hace interesante que por ahí podamos platicar con Rosendo, claro, que nos apoyes en el contacto y tomar esta propuesta, pues acá que también nos apoye el maestro Javier, Marco, en fin, unir fuerzas, llevar esta propuesta a la Cámara de Diputados, pues ahora sí que con los aliados, ¿verdad? Con Morena y los aliados, que se organice una encuesta, como dice Mario, dentro de los marcos legales, para que el pueblo tome ahí pues cartas en el asunto, ¿verdad? Porque pues luego, exacto, el pueblo manda y aparte pues que el pueblo también se pronuncie en esta situación, como muy formalmente, con credencial del elector, etcétera, y que se apruebe pues el sí o el no. Porque sí es importante que nosotros como ciudadanos participemos, que sea una democracia participativa como lo hemos hablado aquí. Ahora sí que no nada más yendo a votar, sino pues viendo qué nos conviene como clase trabajadora, como pueblo mexicano, qué son lo que se hace con los recursos, con nuestros territorios, con nuestros los presupuestos que se otorgan. Entonces, obviamente, bueno, vamos a suponer que a lo mejor por la diferencia de los años, ¿no? Del 2008, creo, los 29 millones, ahora pues con los costos actuales, pues a lo mejor no pudieran ser esos mismos millones el presupuesto, pero si se va a gastar, ¿verdad?, en una empresa pública, pues por lo menos que nos ahorremos los robos de los ricos. No, Angélica, mira, y que los trabajadores mexicanos sean los beneficiarios del pueblo. Sí, en 2008 son 29,000. Si le agregamos la inflación año con año, sí, está bien que se agregue, pero lo que se están llevando los privados es el 700% más. Claro. Y eso no es la inflación, hombre. O sea, se puede hacer el ejercicio, ¿eh? Y si hay manera, hay un programa para hacer esto. Claro. Esto sin problema, ¿eh? Así el costo a valor, a precios actuales, digamos. A precios actuales. Sí, aumentándole la inflación de cada año. Y contra lo que se destina para ellos. Y igual, no hay comparación, ¿eh? Sí, sí. Sí, eso es importante, ¿no? Pues tener por ahí para que no nos quiera asaltar a lo mejor la derecha con alguna pregunta y nos agarre en curva, tener ese ejercicio hecho y ver con la dimensión de las actualizaciones en cuánto estaría el gasto, pero sobre todo yo creo que aquí la importancia no es solamente el presupuesto, ¿verdad? Y la actualización, sino que no haya este beneficio para estas compañías que forman parte de la sociedad precisamente de los mismos que tienen las compañías, pues los que deben, los que roban, los que hacen el huachicoleo de la electricidad. Y que pues el ciudadano común pues pueda tener
la certeza de que no nada más, como pasa también en los impuestos, pues es el que sí paga mucho y los ricos no pagan nada, se les quedan por ahí las cuentas pendientes y ellos siguen trabajando muy bien. Recordemos que por eso también vienen a crear empresas aquí, porque pues no solo hay mano de obra barata, sino pues los impuestos son baratos para los ricos y todos los beneficios son para los ricos. Entonces hay que voltear la situación para que ahora nos toque a nosotros. Creo que es importante, ya es tiempo de que seamos más partícipes como ciudadanos, que nos involucremos más, que hagamos fuerza donde tenemos que hacerla y que no dejemos pasar estas arbitrariedades y estos abusos, ni de parte de los extranjeros, ni de los ricos, sean nacionales o extranjeros, porque pues para eso se trata la justicia social, la igualdad, que pues ahí les hago el comercial, pues también vamos a involucrarnos un poco con el materialismo histórico, pues para entender este tipo de cosas de la lucha de clases, en fin, porque pues luego como no entendemos, ¿verdad? Pues tampoco actuamos y se trata de poder entender para actuar, ser conscientes de la idea de solidarizarnos como sociedad trabajadora, como clase trabajadora. Marco, algo para ir cerrando, por favor, o cerrar ya. Miren, exactamente, muy buenas tu propuesta, Mario, una consulta, me parecería muy justa, democrática y bienvenida, y es el momento justo porque todavía está nuestro gobierno. Yo nomás les digo, esto que dijo Mario es, una empresa pública, ciudadano, te sirve y te apoya, una empresa privada te roba, así lo dejo. En lo que yo nomás diría sería esto, miren, no nos hagamos bolas, no sean que crean que soy enemigo de la energía verde. Les hago, qué lástima que no está el académico Alonso Romero, yo de ahí vi su información. Imaginemos un cubo, es 1 metro por cada lado, un cubo de energía de aire, 1 metro de energía de sol, 1 metro de petróleo, 1 metro cúbico, un cubo, y 1 metro de energía nuclear. Pues resulta que los doy en números sencillos. Adentro, la energía que le podemos sacar para transformar energía eléctrica sería de 1, con la del viento, con la solar sería de 5. Pero si me voy a petróleo sería como de 300. Imagínense nada más lo que le puedo sacar al metro cúbico, 300. Pero si me voy a la nuclear, sería como de casi 1 millón. Es impresionante. Claro. O sea, nada más para que vean la capacidad que puede tener cada fuente. Y tenemos los recursos, porque esa es otra. Nos han hecho dependientes. Por ejemplo, el gas, que sí, pues no, el gas, gracias a los neoliberales nos hicieron depender y comprarle a Estados Unidos el gas. Gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con Dos Bocas y Deep Park, vamos a generar nuestra propia gasolina, turbocina, etcétera, antes de que se vaya él, sin comprar nada. Ya eso va a ser, y vamos a ser soberanos. Bueno, pues en electricidad yo creo que lo podemos lograr. Hay que hacer esa reforma cuanto antes en el próximo gobierno y presionar con mexicanos, ¿no? No necesitamos extranjeros, tenemos la capacidad, nuestros trabajadores, los obreros, los técnicos calificados, la ingeniería es de lo mejor mexicana. Yo ahí la dejo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ti. Gracias. Para cerrar, Javier. Bueno, Mario señalaba mucho el interés del pueblo mexicano en su papel de consumidores de la energía eléctrica. Yo quisiera hablar de los productores también, del interés de los productores. Se acerca el 7 de noviembre, cuando se dio una gran revolución en 1917, una gran revolución en el país llamado Rusia, en esa época, se convierte en la Unión Soviética, y al principio, los primeros años, digamos, los primeros 15 años, los obreros toman el poder, generan lo que se llama los soviets, que eran consejos de obreros y soldados, el control obrero de las fábricas y los comités de fábrica. Era una revolución proletaria hecha y derecha, y en ese sentido fue una revolución socialista. Lo que sucedió después, si fue un retroceso o una traición, sería materia de otra conferencia. Pero aquí entonces lo que hay que impulsar, lo que hay que impeler, es ante todo la posibilidad de que los trabajadores electricistas, que son los generadores de la energía, tengan cada vez más peso sus decisiones, su toma de decisiones, precisamente en el campo de la energía eléctrica. Es decir, que en México existe la Red Nacional de Transmisión y existe después las redes generales de distribución de la energía,
la creación de subestaciones. Eso debe ser motivo de las decisiones y las determinaciones de los obreros en estas empresas, ¿no? Así es muy importante que estén funcionarios importantes arriba, pero sobre todo que sean los obreros los que manejen la energía eléctrica en beneficio además de todo el pueblo mexicano. Gracias. Pues gracias, Javier. Bueno, pues como los ponentes se tienen que retirar porque tienen otras ocupaciones, pues agradezco muchísimo que hayan podido venir, que estemos hablando de estos temas que son básicos e importantes, pues para nuestro progreso, nuestra autosuficiencia como país, y pues de ahí se derivará pues que también sea un éxito la cuarta transformación si somos también la sociedad partícipe de estos cambios. Pues nuevamente quiero agradecer el espacio de Casa Iturriaga que nos da esta oportunidad de transmitir aquí. Estamos siempre, pues, siempre agradecidos por el espacio, aparte de hermoso, pues, un lugar muy tranquilo. Y recordándoles que se suscriban al canal SIC Tertulias por YouTube. Nos hace falta su apoyo para suscribirse. Al suscribirse para poder realizar estos trabajos, que bueno, tenemos esta permanentes mesa de trabajo, de análisis los martes, y vamos a iniciar este proyecto de formación política, empezando con materialismo histórico. Damos inicio el martes a las 12:30 y pues les hago la invitación para que puedan asistir. Tenemos la propuesta para que las personas que puedan asistir tengan por ahí un respaldo de una constancia de participación, y pues va a ser muy interesante. Nuestra base va a ser aquí con nuestro maestro ilustre Francisco Javier Guerrero Mendoza, que nos va a apoyar con alguno o algunos otros participantes también de los temas. Y recordando que vamos a seguir aportando aquí pues en la solidaridad. Gracias. Dentro de nuestras posibilidades a los compañeros del ESME. Gracias. Y a todas las causas que haya que podamos pues poner ahí un pequeño granito de arena desde este sencillo, humilde trabajo que realizamos con el afán de pues compartir con ustedes tanto que puedan asistir como temas y pues estar ahí integrándonos cada vez mejor como la sociedad. Recordándoles también, estamos transmitiendo por SIC Diagonal Tertulias en Facebook, y pues para los que todavía no sepan, ¿verdad? SIC, ¿qué es? Pues es Colectivo Impulso Ciudadano. Pues agradezco mucho esta tarde de estos compañeros, y pues recordándoles mi nombre, Angélica de la Cruz. Muy buena tarde a todas, a todos. Un abrazo y los esperamos en nuestras diferentes actividades. Hasta luego, gracias. Gracias.